por nuestros hermanos en acción de gracias de la familia de Amparo Pérez, por la salud de Nicolás Servín Alvarado, María Jiménez López, Carlota e Ivonne Romero, Lupita Romero, Reina Calvario, Jacqueline Navarrete Juárez, María Luisa Llamas Garza, Alberto Pantaleón, Camila, Fátima, por los difuntos María López Mejía de Rodiles, Alan Omar Cruz Mendoza, Mario Alberto Rodiles López, César Augusto Ortiz, Guillermina Castillo Ortiz, Luis Felipe Mora, José Guillermo Paredes Cuellar, Christopher Ponce de León, José Adalberto Maldonado, Ofelia Domínguez, por los difuntos de la familia Llamas Garza, por las benditas ánimas del purgatorio, por Miguel Acuña Álvarez, difunto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama, para que, configurados a imagen suya, merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable, porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar. Que no hay entre ustedes avidez de riquezas, sino que cada quien se contente con lo que tiene. Dios ha dicho: nunca te dejaré, ni te abandonaré. Por lo tanto, nosotros podemos decir con plena confianza: el Señor cuida de mí. ¿Por qué les he de tener miedo a los hombres? Acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios. Consideren
cómo terminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Porque el Señor me procuró un refugio en los tiempos aciagos. Me esconderá en lo oculto de su tienda, y Él me pondrá a salvo. El Señor es mi luz y mi salvación. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No me abandones ni me dejes solo, mi Dios y Salvador. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor, con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos, pero Herodes insistía: es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano.
Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo. Porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida aceptó que un verdugo trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se lo entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. La carta a los Hebreos nos recuerda las virtudes de todo cristiano, la hospitalidad y también la confianza en Dios nuestro Señor. Ayer escuchábamos que la sangre de Cristo es más elocuente que la sangre de Abel, porque Abel fue asesinado por su hermano y clamó a Dios. La sangre de Cristo clama por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados, pero para recibir la sangre de Cristo hay que comulgar. Hay una idea protestante que se ha metido en las devociones de los cristianos. Cúbreme con tu sangre preciosa. Eso pues no tiene nada que ver con la comunión. Es como una visión de una pintura que te pones por fuera y no te compromete en nada por dentro. Eso lo utilizan sobre todo para alejar las tentaciones o cuando sienten presencias demoníacas. Pues sí, te puedes cubrir todo lo que quieras, pero son palabras. Pero si tú eres adúltero, fornicador, mentiroso, entrometido, metiche, creído, pues no hay ningún efecto, porque precisamente la sangre de Cristo nos hace como Jesús. Y cuando no comulgas, pues te haces como el diablo, mentiroso. De ahí viene otra expresión que es muy común ahora escuchar, ¿no? Entre los grupos del Sagrado Corazón de Jesús, que hablan de las almas reparadoras. Y entonces dicen: yo soy un alma reparadora, y te miran de abajo hacia arriba, ¿no? Pues el que repara es Jesús, y en la medida en que tú participas de su pasión, entonces, pero eso no se presume. Así que tú no eres Dios, tú no eres Cristo, pero esos son modismos simplemente para sentirse superapóstoles o mejor que otros. Así es que esos dos términos se deben de entender y no se deben de usar con sentido mágico o con sentido de exaltación, porque el que se engrandece será humillado, dice Jesús. Por eso dice: ¿qué es lo que caracteriza a los devotos del Sagrado Corazón de Jesús? Pues la confianza en Dios. Vivir con serenidad, con la confianza en Dios o en la confianza en Dios. Pues eso, pondré mi corazón en el tuyo, le dijo a Santa Margarita, ¿no? Para poner su corazón en el tuyo tienes que estar en comunión.
Es una devoción que te compromete a tener los mismos sentimientos de Jesús, de servicio, de entrega, de generosidad, de obediencia, como lo tuvo Jesús. Dice la carta a los hebreos: Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Por lo tanto, nosotros podemos decir con plena confianza, el Señor cuida de mí, porque les he de tener miedo a los hombres. Acuérdense de sus pastores, está hablando de los que han dado la vida por mantener su fe en Jesús. Participaron del martirio de Jesús. Sin embargo, en su corazón no estaba ese de sentirse más que el maestro, sino el del discípulo que sigue al maestro hasta las últimas consecuencias. Por eso nosotros tenemos que ver hoy en el Salmo: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿a quién podrá hacerme temblar? ¿Por qué? Porque tu confianza está puesta en Dios. Y entonces tú enfrentas las batallas con serenidad y acudes a la Eucaristía, que es fuente de tranquilidad, de confianza y de fortaleza y de valor en Dios, con Dios y para Dios. Por eso, si no hay comunión, pues difícilmente podrás entender lo que te pasa y podrás interpretar los signos de los tiempos a la luz del Santo Evangelio. Y entonces hay dos imágenes que nos hablan de los malvados que nos atacan, ¿no? Una presa que es cazada por un animal más potente, ¿no? Y la imagen de la batalla, que es la que escuchamos. Aunque se lancen contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Cuando se refiere a las fieras que me atacan y amenazan con despedazarme, ¿no? Pues en realidad nosotros estamos en medio de fieras y en medio del ejército del mal, que lo único que quiere es quitarte la fe y la esperanza en tu Señor. Y por eso dice, aunque hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. Otra vez la confianza viene de la certeza de que Dios está contigo y tú con Dios. Pondré mi corazón en el tuyo, ¿no? Entonces, confiando, es como se puede hacer una auténtica oración y recibir las gracias necesarias para superar las pruebas y las tentaciones, las tristezas, las angustias, todo aquello que nos aqueja como seres humanos débiles y afectados por el pecado. Porque el Señor me procuró un refugio en los tiempos aciagos, me esconderé en lo oculto de su tienda y Él me pondrá a salvo. ¿A dónde dice que acude? Al templo. En el templo encontramos la oportunidad de hablar con nuestro Padre, y cuando estamos alterados, miedosos, avergonzados, con culpa, podemos entrar al templo y decirle a Jesús cómo nos sentimos, para que dejes de confiar menos en ti y más en Dios, porque a veces nosotros somos nuestros propios jueces, ¿no? Nosotros nos acusamos y nosotros nos castigamos, y a veces por cosas que ni son pecado, ¿no? No tienen la costumbre de confesarse algunas personas: pequé de gula, pequé de lujuria, pequé de soberbia. ¿Pero qué es eso? Esas son ideas. Los pecados son actos. Entonces, ¿qué acto refleja tu soberbia? ¿Qué acto refleja la lujuria? Entonces, no saben, y al final de cuentas no tienen pecados mortales, pero es su escrúpulo. Todo es pecado. Es que maté con la lengua. Con la lengua no se mata. Se mata con un cuchillo, con una pistola. Pero eso de trivializar, frivolizar el mandamiento. Cuando tú hablas mal de alguien o calumnias o levantas falso testimonio, se llaman pecados contra la verdad, ofensas contra la verdad.
Si tú no reconoces que eres una persona doble, que das una cara de frente a alguien y por detrás estás maldiciéndola o levantándole falsos testimonios, ¿cómo vas a pedir perdón? No la estás matando, la estás difamando, la estás calumniando. Y por eso en esa confusión del uso de términos, queridos hermanos, para ellos todo es pecado. Pero es ese afán de sentirse reparadoras, ¿no? Yo sufro por Cristo, lo que venga. Pues no, eso no es sufrir por Cristo y no reparas nada. Repara primero tu pensamiento, tu sentimiento, no seas mentiroso, ¿no? No seas mentirosa. Arrepiéntete, deja de estar hablando de los hermanos. El corazón me dice que te busque y buscándote estoy, no me abandones ni me dejes solo, mi Dios y Salvador. Por eso nosotros tenemos que entender que la confianza es precisamente la fortaleza de la fe, creer en Cristo y creerle a Cristo ante todo y por todo, sin dudas, sin quejas. Yo creo en ti, yo confío en ti. Y entonces enfrentas lo adverso con entereza y con la asistencia divina, como lo acabamos de escuchar. Ahora vemos lo que dice el Papa Juan Pablo II acerca de esta meditación de este salmo, cuando cita a el monje Isaías, que vivió en Gaza en el año 491, en su libro Asceticón. Y entonces aplica este salmo para hablar de la tentación. Dice, si vemos que los enemigos nos rodean con su astucia, es decir, los ejércitos se van contra mí, es decir, con la asidia. ¿Qué es la asidia? Es la tibieza espiritual. Es hacer como que crees y no crees, es hacer como que esperas y no esperas, es hacer como que te confiesas y no te confiesas, es hacer como que comulgas y no comulgas. Eso es la asedia espiritual, es la tibieza, no hay compromiso. O fríos o calientes, porque los tibios los vomitaré de mi boca, ¿no? ¿Te comprometes o no te comprometes? El que no recoge desparrama, dice Jesús. El que no está conmigo está contra mí. Entonces hay que entender claramente que se debe de comprometer uno con Jesús y no andar con medias tintas, como dice San Juan de la Cruz, andarse por las ramas, ¿no? Y entonces con la asidia debilitando nuestra alma en el placer, en cualquier placer, en el erótico, en la ludopatía, en la mentira, en el chisme, en todo aquello que te produce placer. Ya sea porque no contenemos nuestra cólera contra el prójimo cuando actúa contra su deber. ¿Leíste mal? ¿Que no sabes leer? ¿Que no sabes usar las comas? ¿Que no sabes usar los puntos, los acentos? ¿Cómo vienes vestida de esa manera? ¿Por qué te pones pantalones? ¿Y te enojas por eso? ¿Qué clase de compromiso tienes con Cristo? Cuando Cristo, queridos hermanos, le dijo a la prostituta, vete a cambiar y después te escucho. Esos son prejuicios que van a permitir que tú te pongas como por encima del otro y decir, yo soy el ejemplo del vestir, del hablar en el servicio a Dios. Y entonces ya te arrebataron la fe y ahora tú vas a ser el Dios. Lo que tú digas se tiene que hacer. Como han visto aquí, la ministra quiere que yo haga lo que quiere, ¿no? ¿Y entonces por qué? Las párrocas no existen, solo los párrocos. Los curas somos hombres. Si yo llevo 25 años haciendo esto, ¿cómo van a decirme cómo lo debo de hacer? Y además lo hago con cariño y con amor, con diligencia, pero no son sus
sus deseos de que las vean y digan, mira cómo yo puedo más. Pues no es un problema de quién puede más, es un problema de quién ama más y mejor al prójimo. Ya, si te equivocas, pues allá afuera, ¿no? Pero no lo dices a todo mundo. Luego es común que se junten a hablar del prójimo porque se sienten apoyados. ¿Verdad que es verdad lo que digo? Ah, sí, manita, y que no, y que... Pues entonces, nada más estás aquí para perderte y condenarte, y no para buscar tu propia salvación. Eso sucede en todos lados, y en todos los ambientes. Porque no somos capaces de controlar nuestra cólera y estallamos contra el otro, ¿no? O si tienen nuestros ojos, o si tientan nuestros ojos con la concupiscencia, ¿no? ¿Por qué deja que se suba esa muchacha con ese pantalón? ¿No ven cómo la miran? ¿Y yo qué culpa tengo, no? Yo estoy mirando el Evangelio y estoy mirando a la asamblea, yo no me estoy fijando en las personas. La concupiscencia. Claro, si tú ya tienes 70, 60, 80 años, pues no vas a estar como una de 20, 30 años. Lo que estás diciendo es por envidia. Y me quieres embarrar a mí de tu envidia. Pues yo ni cuenta me había dado, ¿no? Que lo miren como la miran. A mí, ¿qué? Pues si dice Jesús que lo malo sale de tu corazón. No porque veas se te va a antojar, no porque veas te vas a propasar, no porque veas se te están ofreciendo. Eso es un absurdo, ¿no? Pero precisamente esa es la manera de ver de muchos, ¿no? El león cree que todos son de su condición. O si quieren llevarnos a experimentar los placeres de la gula. Eso, ¿cómo se confiesan de eso? Cometí pecado de la gula. Bueno, ¿qué pecado de gula cometiste? Comí más de lo necesario. ¿Y quién te dijo qué es lo necesario para ti? ¿No ahora ya existen los nutriólogos? ¿Quién te dijo qué es gula? ¿Eres un alcohólico? No. ¿Eres un drogadicto? No. ¿Cuántos kilos pesas? Pues nada más estás pasado por 10, por 8, por 5 kilos. ¿Quién te dijo que tenías gula? O sea, nosotros vamos nada más aceptando lo que nos dicen sin cuestionarlo. Ah, ya comiste de más, entonces cometiste gula. ¿Quién te dijo que comiste gula? Ah, pues mi mamá, mi papá, mi amiga. Pues que se confiesen ellas por andar haciendo maledicencia, ¿no? Ahora, si tú dices que tienes gula, lo contrario a la gula, ¿qué es? La templanza. Entonces ya no vas a comer. No saben cuánto luchamos nosotros contra los desórdenes alimenticios, contra la anorexia. Es increíble lo que está sucediendo precisamente por esa idea. Es de más, te vas a poner gorda. Eso no le gusta a Dios. Y se están matando de hambre. Nada más para satisfacer una etiqueta que le han puesto. No es gula, le digo, no es gula. Tú dime qué actos cometes. Si eres borracho, sí tienes gula. Si eres drogadicto, sí tienes gula. Si estás muy pasado de peso, pues puede ser que sí, o puede ser que tengas un desorden metabólico. O sea, ¿yo cómo voy a juzgar? Entonces dime tu acto. El pecado es un acto, no un concepto. Y hay que aprender a decirlos. Entonces, la gula lo identifican con tragón. Bueno, pues está flaco y ¿cómo no va a comer? Sería diferente si estuvieras en nuestra condición. Entonces, no hay que dejarse llevar por esos exámenes de conciencia que están llenos de mucho escrúpulo y que no tienen nada que ver con tu crecimiento espiritual, ¿no? Luego dice, o si quieren llevarnos a experimentar los placeres de la gula, se hacen que para nosotros las palabras del prójimo sean como el veneno.
si no hacen de valor la palabra de los demás, si nos inducen a diferenciar a los hermanos diciendo, este es bueno, este es malo. ¿Quién eres tú? ¿Quién te puso de juez? No juzgues, no serás juzgado, no condenes y no serás condenado. Con la vara que mides serás medido. Pero nosotros vamos en contra de esos mandatos de Jesús. Y siempre queremos ponernos por encima del otro para atacarlo, no para edificarlo. Para dividir los grupos, no para unificarlos, para matarlos, no para vivificarlos. Si nos rodean de este modo, no nos desalentemos. Más bien gritemos con David, con corazón firme, diciendo, el Señor es la defensa de mi vida. ¿A quién le voy a tener miedo? Pues si te ven menos, si hablan mal de ti, si te hacen caras o gestos, pues tómalo como una afirmación de que tu fe puede estar creciendo, porque a todos los que creemos en Cristo siempre nos rechazan, siempre nos señalan, siempre nos persiguen, porque hay un ánimo adverso a vivir comprometidos con Jesús. Y si nosotros queremos vivir comprometidos con Jesús a cumplir su santa voluntad, entonces te vas a aislar. Tu coherencia como cristiano te va a hacer que te aísles. ¿Por qué? Porque no te aceptan. Tu forma de ser y de proceder no es grato a los perversos. Ahí es donde aparece esto, ¿no? Yo me uno a la pasión de Jesús porque hablan de mí sin que yo haya cometido nada que merezca eso. Me calumnian simplemente porque envidian. Me persiguen porque me odian, porque no soy como ellos. Ahí es donde aparece esta dimensión de la confianza en Dios. Si es por Dios, bendito sea, porque dijo Jesús, bendito seas cuando hablen mal de ti a causa mía. Ahí sí son sufrimientos que reparan, ¿no? Que consuelan. No solo a Jesús en su corazón, sino al hermano que quiere confiar en el corazón de Jesús. Entonces entre ustedes no hagan diferencia de personas, no se junten para chismear, no hablen de lo que no sepan, no están obligados a saberlo. Pregunten si no entienden algo, no utilicen las palabras como si las conocieran, averigüen, investiguen qué quiere decir y después úsenlas si conviene a la ocasión o a lo que quieres decir. Porque es un compromiso que tú tengas una devoción ardiente. Porque dice Santa Teresa de Jesús que Dios nos libre de las devociones a tontas y a bobas. Aquí vieron cuando tenían a la Virgen del Pozo y muchos seguidores y es hereje y está excomulgado, el vidente, ¿no? Está acusado de abuso financiero y de abuso sexual y todavía hay gente que anda con eso. No son católicos y vienen como si fueran católicos. Y como yo les empecé a hablar de eso, ¿cuál fue la respuesta de estos? Que me fueron a acusar allá con el obispo de que yo las andaba manoseando. ¿Se dan cuenta? Claro, como saben cuál es la práctica para la liberación, pues el que no la sabe, pues todas las cosas las ve sucias, como su mente sucia, como su alma sucia, herética, perversa, pervertida, malvada, que se acomoda simplemente, queridos hermanos, a creer que la salvación es dar dinero. Se los dije en la ocasión que pasó, ¿no? ¿Y qué querían? Que yo dijera que eso es católico y que eso es ortodoxia y que eso es una recta práctica y que la reciban. No, yo les seguí diciendo que eso no es católico, que no es la Virgen
y que no deberían de recibirla en sus casas y no deberían de ir aquí a Naucali donde se juntan a darles dinero, porque no es para la iglesia. Pero ¿quién hace caso de lo que predica un sacerdote? Bueno, y eso pasó porque allí donde yo estaba tenía esa falsa devoción. Y entonces cuando yo les dije, ya el Papa Benedicto ya sacó los edictos para disolver la asociación, a los curas los mandaron a sus diócesis y ya desapareció esto de las devociones católicas. No son católicas. Y me decía la persona, no, pero es que ustedes se sienten mucho, nosotros sí nos bañamos con agua fría, sí vamos a hacer misiones allá al noreste con los tarahumaras, y ustedes qué, ahí prenden y se levantan y prenden la luz, cuando se bañan con agua fría. Para ellos eso se reduce a su fe. Bueno, si eso los indígenas lo viven diario durante muchos años, y tú porque vas un fin de semana o 3 semanas ya te sientes superapóstol, pero así son. Y entonces dije, no, ya el arzobispo ya nos mandó la notificación, ese es un maldito, ese es un dinerero, ese es amigo de poderosos. ¿Cómo puede hablar así un fiel cristiano de su pastor, un fiel católico? Por eso les digo que mientras tú desconfías de Dios, vas a desconfiar todo lo que Dios te ha dado, la iglesia, los sacerdotes, los sacramentos, y vas a querer hacer las cosas a tu modo. Así es que, queridos hermanos, pues el Salmo 25 o 26 nos da esta nota de la característica de una fe firme, que es la confianza absoluta en Dios nuestro Señor, a pesar de lo que vives. Y así, a cada rato nos golpean, a cada rato nos persiguen, a cada rato hablan mal de nosotros, a cada rato somos nosotros el espectáculo. Pero ¿qué importa eso si lo que haces es por amor a Jesús y para amarlo mal y servirles mejor? Eso debe estar en el propósito del corazón de todos los pastores, servirle a Dios en ustedes, sin mentiras y sin buscar nada de manera interesada. Por eso nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y confiar enteramente en Dios. Pondré mi corazón en el tuyo, dijo Jesús. ¿Y cómo vio Jesús? Perseguido, sufriente, incomprendido, abandonado y finalmente torturado y asesinado. Bienaventurados los que son perseguidos a causa mía. Y también dice Jesús, ora por el que te persigue, bendice al que te maldice y ama a tu enemigo. Esa es la actitud de un buen cristiano. Lo demás viene del diablo. Así es que trátense como iguales, véanse como iguales y ámense con todo el corazón como Jesús los ama. Pedimos a Dios nuestro Padre que nos ama y le pedimos con fe diciendo, escúchanos Señor, por el Papa y los obispos para que guíen fielmente a la Iglesia. Oremos. Con la luz del Evangelio, por nosotros para que crezcamos en la fe, la esperanza y la caridad, por las intenciones de esta Santa Misa, por las necesidades que están en su corazón, si convienen a su salvación, Dios las satisfaga. Por cada uno de ustedes, en su devoción a nuestro amado Señor en su corazón divino, para que ardan en amor a Él, oremos. Para que crezca esta maravillosa devoción al amor, del amor divino hacia nosotros, oremos. Para que seamos fieles y más comprometidos cada día con nuestro Señor Jesucristo, que tanto nos ama. Para que su testimonio sea un ejemplo vivo de la fe en nuestro Señor.
para que acudiendo a esta Eucaristía te llenes de serenidad, de tranquilidad y de paz en medio de las tormentas y de las adversidades. Para que Dios bendiga a los enfermos, a Lupita Romero, oremos. A María Jiménez López y Carlota Ivonne Romero, oremos. A la doctora Belén y a María Teresa, oremos. Escucha, Señor, las súplicas que te dirigimos a ti que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón. El esfuerzo de mi caminar. Y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu unigénito, concédenos que, unidos íntimamente a Él, te ofrezcamos una digna oblación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado, y tú la aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que a la familia humana que habita un mismo mundo, una misma fe la ilumine y un mismo amor la una. Así pues nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento, para que colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con la multitud de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, se dan la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Es nuestro amado Señor, en quien confiamos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oración por las vocaciones.